Ha habido algunos territorios que en algún momento han manifestado su vocación de ser nación. Cataluña, sin duda alguna. País Vasco, también. Galicia, también. Compartimos que el 1 de octubre es una manifestación política legítima. Buenas noches. Ante la encrucijada a la que los separatistas catalanes han llevado a España, la alternativa a la tibieza demostrada por el Partido Popular para dar respuesta al proceso independentista, solo tenemos a la izquierda española, cuyo programa, frente al separatismo evidenciado nuevamente hoy por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, es aún más que inquietante que la inacción ejecutiva de Mariano Rajoy. Lo vemos ya en las 5 W. Pedro Sánchez ha tenido que explicar hoy su desafortunada teoría sobre la España plurinacional, en la que se hizo un lío conceptual afirmando que todas las naciones son España. Al ser preguntado por el número de naciones que integran su concepto de España, ha salido del paso recurriendo a las 3 comunidades que históricamente, según él, tienen voluntad nacional: Cataluña, País Vasco y Galicia. Por su parte, Pablo Iglesias ha vuelto a reafirmar hoy que la legitimidad absoluta de un referéndum es absolutamente ilegal, desautorizado por todos los tribunales españoles y por el derecho internacional vigente, desde la Unión Europea a las Naciones Unidas. Bien, pues Sánchez e Iglesias son la única alternativa posible al Partido Popular. A un mes escaso del referéndum separatista, esa única alternativa muestra, por un lado, su absoluto desconocimiento de lo que es la nación española y su vocación de disolverla a través de una supuesta voluntad popular que, según ellos, no encuentra cauces democráticos para vertebrar su deseo de romper la unidad española. Aspiración que para Pedro Sánchez y Pablo Iglesias es tan legítima como cualquier otra. Con tan escaso bagaje cultural, histórico y político, Mariano Rajoy ha aceptado la oferta de Pedro Sánchez de echarle una mano y formar un frente común para buscar una solución dialogada a la deriva separatista y una reforma del Estado autonómico que conduzca a un imposible metafísico: dar satisfacción a los separatistas. Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, María. En esta casa hemos criticado y denunciado, lo seguiremos haciendo, la fragilidad, la falta de valor moral y de coraje político de Rajoy, de su gobierno y del PP frente al desafío separatista catalán. Si bien es cierto que resultan desoladoras y desalentadoras, no lo es menos que la actitud de los líderes de la única alternativa posible y probable al PP, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, es sencillamente aterradora. La extrema izquierda española, mal que le pese a ella y mal que nos pese a todos española, goza de una bicefalia tóxica y disolvente para la permanencia de la unidad de España. Su líder natural es Pablo Iglesias y su líder vocacional es Pedro Sánchez. El primero, que vive y cobra del sistema que dice querer destruir, le da patente de legitimidad a un golpe de Estado disfrazado de democrático, porque se nos presenta embozado en una urna el referéndum separatista del 1 de octubre. Y el segundo, Pedro Sánchez, que está haciendo bueno a Zapatero, es un ignorante patológico que, no sabiendo lo que es una nación, acude a la dialéctica de Groucho Marx, asegurando que todas las naciones son España, y cuando se le pregunta cuántas naciones hay en España, no se atreve a salir de la terna clásica de Galeuzka, porque no se atreve a darle en público patente de nación, por ejemplo, a Guarromán, provincia de Jaén, para no evidenciar que él está en Babia, provincia de León. Bueno, pues esta pareja es la única alternativa posible y probable a Mariano Rajoy. Cuerpo a tierra. El desafío separatista catalán, el referéndum ilegal del próximo 1 de octubre y el desacato permanente a la ley y a las sentencias de los tribunales por parte de los líderes independentistas centran la inauguración del año judicial que ha estado presidida por el rey. En su intervención, el fiscal general del Estado ha garantizado que la ley se aplicará con toda energía contra todos aquellos que participen en el proceso separatista. Garantizamos plenamente en tal sentido una actuación serena y siempre sometida a la norma.
El hiperliderazgo de Pablo Iglesias desata una nueva guerra interna en Podemos. Un grupo de militantes de base ha presentado una demanda civil contra el secretario general del partido por vulnerar, con su férreo control de la formación, los estatutos aprobados en el Congreso Vistalegre II. La dirección política de los Mossos d'Esquadra, cada vez más cuestionada por su actuación en los atentados de Barcelona, la Policía Autonómica catalana no utilizó a los perros especialmente adiestrados para detectar el explosivo que utilizaba el ISIS, conocido como la Madre de Satán, que fue el que estalló en Alcanar. En nuestra sección El Mundo en Guerra hablamos hoy con nuestro especialista en seguridad internacional y geopolítica, Bruno Navarro, de la descoordinación de los cuerpos policiales y de los servicios internacionales de inteligencia, así como del incremento de la tensión mundial que el régimen comunista de Corea del Norte está provocando con sus pruebas balísticas. Nueva huelga convocada por los vigilantes de Eulen en el aeropuerto del Prat de Barcelona. Recordamos que los trabajadores cesaron las jornadas de paros en solidarización con los atentados de Barcelona y de Cambrils. Los trabajadores, que se encargan de los controles de seguridad, prevén presentar una convocatoria para el 6 de octubre, esta vez para exigir a la empresa que cumpla con el laudo obligatorio que el árbitro publicó la semana pasada. Y por otro lado, el Sindicato de Comisiones Obreras también ha convocado una huelga en Renfe y en Adif el próximo 29 de septiembre como medida de presión por la falta de información sobre temas esenciales y en la viabilidad y futuro de ambas empresas. El sindicato denuncia que tienen plantillas envejecidas y tan reducidas que rozan niveles insostenibles, por lo que se resiente el servicio y la propia seguridad de los trenes. Buenas noticias para España, porque este año más turistas han visitado nuestro país y también se han gastado más dinero. Hablamos de casi 12 millones de euros que los turistas nos han dejado. 11.902 millones de euros. Es la cifra que gastaron los turistas extranjeros que visitaron España en julio, un 16,3% más que en 2016. Ese mes, 25 de cada 100 euros gastados se quedaron en Baleares y otros 23 euros en Cataluña, que fueron las regiones más favorecidas por el flujo de viajeros. Según la encuesta EGATUR que publica el Instituto Nacional de Estadística, cada turista internacional desembolsó de media 1.132 euros en julio, un 5,6% más. La estancia media fue de 8,2 días, casi igual que el año pasado. Los turistas alojados en hoteles en julio gastaron de media al día 185 euros. Los que pernoctaron en alojamientos de resto de mercado desembolsaron 119. En los 7 primeros meses del año, Cataluña figura a la cabeza en cuanto a la comunidad autónoma con mayor peso en el gasto acumulado, con casi 11.000 millones de euros. Le siguen Canarias, con 9.404 millones, y Baleares, con más de 8.100 millones. De enero a julio, el gasto total de los turistas ha aumentado un 15,1% respecto al año anterior, hasta los 49.119 millones de euros. Un 20% de esa cantidad salió de los turistas británicos. Hace un mes conocíamos que el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, hacía escala en la Embajada de Ecuador cuando iba camino a las Islas Galápagos. Según el ministro, él y su familia se alojaron en la embajada por invitación del embajador de España en este país, Carlos Abella. Dastis ha admitido que en Quito también hizo uso del vehículo oficial de la embajada acompañado por el embajador. Y hoy aseguraba que no había convertido sus vacaciones en un viaje oficial. Déjenme empezar por lo obvio. Mis vacaciones y las de mi familia las sufrago, como no podría ser de otra forma, con mi peculio particular. Así ha sido siempre en el pasado, así seguirá siendo en el futuro y así ha sido también en este caso particular. Y hoy su antecesor, García Margallo, era preguntado por estos hechos y qué hubiera hecho él en ese caso. Una de sus afirmaciones han sido que nunca se le había ocurrido hacerlo. Decir que no estoy de acuerdo con las explicaciones que ha dicho Dastis. ¿Está de acuerdo entonces con todo? Aunque no tiene nada de malo. Con lo que ha dicho estoy de acuerdo. Yo entiendo que es una práctica normal
y ratificó, coincidió con las manifestaciones que hizo ayer, me parece que fue en el Congreso de los Diputados el ministro Dastis. Pero usted no lo hizo y por lo tanto a lo mejor no le parecía tan habitual o tan lógico. Bueno, digamos que yo tenía otras opciones vitales. Este viaje se ha convertido en polémico y se han suscitado opiniones encontradas. Para ver cuáles son los argumentos de cada parte, sometemos a un cara a cara a dos periodistas de esta casa. Por un lado, Juan Ernesto Fluguer, y del otro, Eduardo García Serrano. Fluguer, empiezas tú. Buenas noches, Eduardo. A ti que te gustan tanto los clásicos, decirte que el ministro de Asuntos Exteriores español, el señor Dastis, no solo tiene que ser una persona honesta, sino parecerla. Y el hecho de que aproveche las instalaciones de la Embajada Española en Quito para llevarse a toda su familia durante las vacaciones y tener una estancia gratuita con una serie de desplazamientos gratuitos no es lo más honesto que podíamos ver. Bueno, vamos a ver, Juan, me parece que estás cayendo en la deriva contra el ministro y el Partido Popular que caracteriza a la oposición. Vamos a ver, el ministro español de Asuntos Exteriores lo es las 24 horas del día, todos los días de su mandato. Que utilice la Embajada de España en tránsito, no de vacaciones, sino en tránsito hacia otro lugar para alojarse con su familia durante unos días, me parece que no es un hecho extraordinariamente censurable. No sería censurable si en su justificación no hubiera dicho que fue en un viaje particular y luego se corrigiera a sí mismo diciendo que, en fin, que ya que estaba ahí para ese viaje particular junto a toda su familia, pues aprovechó para tener una serie de reuniones con representantes de la política local de Quito y con determinadas personas, incluyendo al embajador que tomará posesión en España de aquel país. Juan, yo nunca me he distinguido por hurtarle la más mínima crítica al Partido Popular cuando honradamente creo que se lo merece. Me parece que este asunto se está sacando de madre y tratando al ministro como si se hubiera marcado un simpa en un hotel de Torrevieja o en un apartamento de Marbella, y eso no es así. Se le puede acusar de haber cometido una torpeza porque, siendo perfectamente consciente de cómo están las cosas, no lo debería haber hecho. Pero si lo ha hecho, tampoco es para acusarle gritando al ladrón, al ladrón, al ladrón. ¿Por qué no? Porque es el ministro de Asuntos Exteriores y estaba en la Embajada de España, que está bajo su tutela y su administración. Muchas gracias a los dos. Bueno, está claro que sus señorías y sus ministros tienen algún que otro trato de favor. Por ello, vamos a repasar todos los privilegios de los que disfrutan los diputados en nuestro país. Desde ayudas para el alojamiento o para pagar el taxi hasta tener iPhone, iPad y ADSL gratis. Además de sus sueldos de 3.700 euros, los portavoces de cada grupo parlamentario, los presidentes de las comisiones y los miembros de la mesa del Congreso siguen teniendo a su disposición coches oficiales. El resto de diputados disponen de la famosa y polémica tarjeta para sus desplazamientos en taxi por Madrid, con un límite de 3.000 euros anuales que pagamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos. Es decir, tendrían 250 euros al mes para gastar en taxi. Solamente 47 diputados han renunciado a esta tarjeta y 41 de ellos son de Unidos Podemos. Más privilegios. Al recoger su acta, el Congreso ofrece a los diputados un kit tecnológico conformado por un móvil, una tablet y una línea ADSL en su domicilio. De los 350 parlamentarios, tan solo 5 declinaron el móvil, 4 del Partido Popular y 1 del Partido Socialista. En cuanto a la tablet, 4 diputados renunciaron a ella, 2 del Partido Popular, 1 del PSOE y 1 de Unidos Podemos. Y 7 no llegaron ni siquiera a recogerla, 5 del PP, 1 de Unidos Podemos y otro de Ciudadanos. Respecto a la línea ADSL, el Congreso solo paga la conexión a Internet en sus domicilios a una quinta parte de los diputados, es decir, a 69, debido que Podemos y Ciudadanos han renunciado en bloque a que se les preste este servicio. Y por último, nos fijamos en las dietas para el alojamiento. El Congreso paga en concepto de indemnización 870 euros a los diputados madrileños y 1.823 para los que se presentan por cualquier otra provincia, es decir, que son fuera de Madrid. La idea es que con esta cantidad sus beneficiarios cubran los gastos que les supone la estancia en la capital. Y hemos averiguado que de los 315 diputados que tienen derecho a esta asignación extra, 40 de ellos tienen vivienda en Madrid.
Garantizamos plenamente en tal sentido una actuación serena y siempre sometida a la norma, pero tan firme y enérgica como requiera la preservación de las instituciones del Estado de Derecho, que es, según proclama el título preliminar de nuestra Carta Magna, esta patria común e indivisible de todos los españoles. Ya lo han oído, van a respetar la Constitución. Con estas palabras, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha advertido durante su discurso en la apertura del año judicial que la Fiscalía está obligada a una defensa activa de la España constitucional. El Parlamento de Cataluña, con una mayoría absoluta de los grupos independentistas y la ausencia del hemiciclo ya anunciada del Partido Socialista Catalán y Ciudadanos, aprobará esta semana, por vía de urgencia, en lectura única y sin debate parlamentario, la Ley de Transitoriedad que codifica las leyes y normas a partir de las cuales la Generalitat y el Parlament podrían proclamar la independencia unilateral de España a partir del próximo 2 de octubre. Y hace unos minutos ha comparecido en rueda de prensa Carles Puigdemont junto a Oriol Junqueras para referirse a la decisión del Tribunal de Cuentas de citar al expresidente Artur Mas y a otros 10 altos cargos de la Generalitat para reclamarles una cantidad por el dinero público que gastaron en la consulta ilegal de 2014. Nos preguntamos qué es lo que se sabe hasta ahora y qué va a pasar esta semana también en el Parlamento. Alba Vila, muy buenas noches. Muy buenas noches, María. Pues como dices, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y Oriol Junqueras han convocado esta rueda de prensa de manera urgente a las 7:30 de esta tarde. Carles Puigdemont asegura de que se trata de una amenaza a todos aquellos demócratas que quieren votar, pero que eso sí, la decisión del Tribunal de Cuentas no afectará en absoluto a la celebración del referéndum, ya que prometen que se va a celebrar y se convocará sí o sí. Por su parte, Junqueras ha acusado al Estado de abusar de las instituciones y tacha al Partido Popular de saltarse las normas básicas de la democracia. Los grupos parlamentarios de Junts pel Sí y la CUP han solicitado a la mesa del Parlament la celebración de un pleno extraordinario para este viernes 8 de septiembre. Así lo han informado minutos antes a través de un comunicado. Menos mal, María, porque todo estaba envuelto en una especie de secretismo y se pensaba que sería mañana cuando se votasen las leyes del referéndum y de transitoriedad. Pues sí, gracias, Alba. Vamos a estar muy atentos. Y hoy el líder del Partido Socialista en Cataluña, Miquel Iceta, ha dicho una vez más que en cuanto se produzca la votación, todo su equipo abandonará el hemiciclo porque dice que en ese momento se estarán pisoteando sus derechos y que en realidad la ley de transitoriedad no tiene ninguna validez. Por lo tanto, no es solo que estemos en contra de lo que van a hacer, sino que para hacer lo que quieren hacer van a menospreciar, van a pisotear, van a atropellar nuestros derechos como diputados y como grupo parlamentario, y por ahí no estamos dispuestos a pasar. Si aquí todo esto es un cuento chino, todas estas cosas que están explicando son para meter miedo a la gente que está en contra de ese diseño político, para ver si así les arrastran a las urnas. Porque queremos defender la democracia, el Estado de Derecho y las garantías. El día 1 de octubre no vamos a ir a votar, hagan lo que hagan los independentistas ese día. O sea que usted va a pedir a los militantes del PSC que no vayan. No solo a los militantes y a todos los ciudadanos. Y alerta en la Moncloa, a menos de un mes para la fecha fijada por los independentistas para celebrar ese referéndum ilegal, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se esfuerza por mostrar una imagen de unidad con Partido Socialista y Ciudadanos. Esta mañana Rajoy ha recibido a Albert Rivera, quien le ha mostrado su apoyo absoluto. Y ayer por la tarde el presidente mantenía una conversación telefónica con Pedro Sánchez en la que se mostraba dispuesto a crear una comisión en el Congreso para tratar la crisis catalana. A la salida de esta reunión, el líder de la formación naranja ha instado a Mariano Rajoy a que aplique la ley para que no se produzca otro 9N. Y teníamos claro que frente al golpe a la democracia que quieren dar Junqueras, Puigdemont y compañía, los demócratas españoles tenemos que estar juntos, ¿no? Por tanto, al Gobierno le hemos trasladado ese apoyo y por otro lado también le he pedido al Gobierno que actúe, que no pase como el 9 de noviembre, que se produjo un fraude, en definitiva, que fue ese referéndum ilegal, que se utilizó dinero público, que se abrieron colegios públicos, que se hicieron anuncios en las televisiones públicas. Yo creo que no puede volver a pasar lo mismo que el 9 de noviembre. Por su parte, Pedro Sánchez se ha dirigido tanto a sus votantes como al resto de españoles que están en Cataluña, pidiéndoles que no participen en el simulacro del referéndum. Un recuento, como lo hemos definido desde la Ejecutiva Federal del Partido Socialista,
nosotros, vamos a decirles a los ciudadanos catalanes que no participen de ese simulacro y si no tiene garantías y no cuenta con esas garantías y sitúa, digamos, a Cataluña fuera de la legalidad y de la Constitución y el Estatuto, pues lógicamente no puede contar con la participación mayoritaria de la sociedad catalana. La Generalitat ha emitido un anuncio promoviendo el referéndum. Aunque este nuevo elemento de la campaña propagandística del Gobierno no se refiere de forma expresa al referéndum, sí hace un llamamiento al pueblo catalán a la participación. Dice así: «Naciste con la capacidad de decidir, ¿renunciarás a ella?», es la pregunta que formulan. Es un spot de apenas 10 segundos de duración y que de fondo, como ven, hay una imagen de unas vías de tren que se bifurcan, evocando la intención de separar su camino del resto de España. La Fiscalía ya ha anunciado que está estudiando si incumple o no la ley. Y en Podemos siguen con las mismas intenciones. El secretario general del partido, Pablo Iglesias, ha asegurado hoy que el referéndum es una manifestación política legítima que se tiene que poder celebrar en democracia. En declaraciones a Radio Cable, Iglesias ha respondido así al ser preguntado por las declaraciones de ayer de Ada Colau, en las que afirmó que facilitaría que se pusiesen las urnas. Nosotros, máximo respeto a la decisión que tome el Ayuntamiento. Compartimos que el 1 de octubre es una manifestación política legítima. Nosotros no compartimos la hoja de ruta de las fuerzas políticas que gobiernan en Cataluña, pero entendemos que el 1 de octubre es una manifestación legítima y que las manifestaciones pueden tener muchas expresiones. Durante estos días, el Gobierno se ha pronunciado y ha querido insistir en que el referéndum previsto para el próximo mes no se va a celebrar, aunque eso sí, no han querido desvelar de qué manera piensan evitarlo. La pregunta ahora es si logran lo que se proponen, si lo van a lograr. Miembros del Partido Popular, en este caso García Margallo, tildan la anterior consulta de espectáculo bochornoso. Apreciación en la que coincido, y esta vez ese espectáculo bochornoso no se puede volver a repetir de ninguna manera. Visto lo visto, en este informativo hemos querido recordar algunas de las veces en las que el Gobierno negó que el referéndum se fuese a celebrar. Se mostraban convencidos al 100% de que la consulta no iba a tener lugar, pero finalmente vimos cómo se celebró. Que quede claro. Mientras yo sea presidente del Gobierno, ni se celebrará ese referéndum que algunos pretenden, ni se fragmentará España. Quiero decirles con toda claridad que esa consulta no se va a celebrar. Es inconstitucional y no se va a celebrar. Ese día, 12 de diciembre de 2013, el presidente del Gobierno, en presencia del presidente del Consejo Europeo, ya dijo claramente que ese referéndum no se iba a celebrar. No se va a celebrar porque es inconstitucional. Nosotros no vamos a perjudicar a los ciudadanos de Cataluña porque la Generalitat no cumpla con sus obligaciones constitucionales. Nosotros recurrimos precisamente todo este proceso de consulta de la Generalitat, no solo porque es contrario a la ley, sino porque es contrario a los derechos de los catalanes. Por eso nos preguntamos si pasará lo mismo esta vez. Eduardo, ¿estamos frente a un déjà vu? Absolutamente, y no salimos de él, estamos en bucle en ese déjà vu, María. La forma más torpe de mentir consiste en negar la realidad, sobre todo en negar la realidad que ya está en los archivos de la historia. Dice el Gobierno que el 1 de octubre no habrá referéndum, como no lo hubo el 9 de noviembre de 2014. Pues prepárense ustedes a asistir a un nuevo referéndum separatista, porque el 9 de noviembre sí que hubo referéndum independentista, entre otras cosas porque el Gobierno no hizo absolutamente nada para evitarlo. Si la pauta de conducta de Rajoy respecto al 1 de octubre, como cabe deducir de las declaraciones de sus diferentes portavoces, es la misma que observó el 9 de noviembre, entonces ya pueden dormir tranquilos los separatistas, porque volverán nuevamente a celebrar otro referéndum. El 9 de noviembre se pusieron a disposición de los separatistas todos los colegios e institutos estatales que hay en Cataluña para que se llevase a cabo el aquelarre independentista. Si eso no fue un referéndum, que venga la Moreneta y lo vea. Si ese es el antecedente y el referente a los que apela el Gobierno para proclamar y asegurar que el 1 de octubre no habrá referéndum, entonces
el 1 de octubre sí habrá referéndum y si no, que se lo pregunten a Dolores Ajenjo, la única directora de instituto que se negó a entregar las llaves de su centro escolar para que en él se perpetrase el referéndum ilegal del 9 de noviembre de 2014. ¿No querías caldo? Pues toma 2 tazas, el 9 de noviembre y el 1 de octubre. Gracias, Eduardo. Después de que ayer Pedro Sánchez dijese que todas las naciones son España, hoy ha querido matizar su polémica frase y ha explicado su concepto. Por ello, ha dicho que su nación de naciones estaría formada por al menos 3 comunidades autónomas. Ha habido algunos territorios que en algún momento han manifestado su vocación de ser nación. Cataluña, sin duda alguna. País Vasco, también. Galicia, también. Por tanto, la pregunta debería ser la contraria. Aquellos que niegan el que España es una nación de naciones, ¿qué están diciendo? ¿Que ser español es la única identidad posible en un país que se autodefine como nación española? En su defensa ha salido su compañero de partido en Cataluña, Miquel Iceta, diciendo que él entiende perfectamente el concepto que Sánchez ha querido trasladar. ¿Entiende cuál es el concepto de nación que está defendiendo ahora mismo su partido? Totalmente. ¿Y cuál es? Totalmente. España es una nación de naciones. Y vais diciendo y vais preguntando a algunos, ¿y cuántas nacionalidades hay en España? Pues solo hay que leer los estatutos de autonomía. 8 estatutos de autonomía dicen que sus respectivas comunidades son nacionalidades. Pero quien no está de acuerdo con el concepto de la nación de naciones es el miembro del Partido Popular, Javier Maroto, que ha querido dejar muy clara su posición y responder a Sánchez. Además, ha subrayado que España es una única nación. Y preguntado por si va a haber choque de trenes en Cataluña, el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha dicho que la democracia es un sistema muy sabio que tiene factores de estabilización y contención. No, la democracia es un sistema muy sabio. Tiene factores estabilizadores de contención, de drenaje. Habrá algún momento difícil, pero creo que debemos de tener confianza y tranquilidad. Los expertos lo tienen claro, los terroristas del ISIS intentarán volver a perpetrar un atentado pronto, aunque aseguran que probablemente el perfil del atacante sea menor y sea realizado por actores solitarios o por grupos muy pequeños, al contrario de lo que sucedió con la célula de Ripoll. Después de los atentados terroristas en la Rambla de Barcelona, los ayuntamientos de pueblos y ciudades de España blindan sus calles, sobre todo para la celebración de sus fiestas. Por ello, la compra de volardos ha aumentado en un 30%. Y vuelve la polémica porque hoy se ha sabido que los Mossos, ordenados por sus mandos políticos, han incumplido las órdenes que les dio el Ministerio de Defensa sobre la explosión del chalet de Alcanar. El Ministerio había impartido cursos de adiestramiento de perros para detectar explosivos como el utilizado frecuentemente por el Estado Islámico llamado la Madre de Satán. En este caso, los canes no inspeccionaron el lugar inmediatamente, algo que podría haber ayudado a localizar a los terroristas. Lo cierto es que hay que premiar la actuación de toda la policía durante los atentados de las Ramblas y Barcelona, pero en algunas ocasiones las informaciones que daban las autoridades se contradecían entre sí, como por ejemplo en el aviso de la CIA. El pasado 17 de agosto España sufre un duro golpe por parte de los yihadistas del ISIS. En las Ramblas de Barcelona y en Cambrils fallecieron 16 personas y más de un centenar resultaron heridas. Pero tras el atentado mucho se ha hablado de la descoordinación entre los Mossos de Escuadra y la policía. La primera evidencia ocurrió 2 días después del suceso con la comparecencia pública del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. Prácticamente podemos decir que la célula ha quedado totalmente desarticulada en Barcelona. Afirmaba que la célula había quedado totalmente desarticulada. Solo unos minutos más tarde, en Barcelona, los Mossos contradecían esta afirmación. No vamos a desmentir ni confirmar al ministro. En todo caso, daremos la información policial que nosotros tenemos, informará en su momento cuando consideremos que la célula esté totalmente desarticulada. ¿Por qué esa descoordinación entre ambos cuerpos? Para más INRI, el mismo jueves 17 de agosto, tan solo una hora después del atentado de la Rambla, la web de El Periódico informaba que la policía catalana había recibido esta concreta advertencia hacía 2 meses.
Se trata de una alerta de atentado de la CIA el 25 de mayo que avisaba de que el autodenominado Estado Islámico planeaba actuar en verano específicamente en la Rambla. La exclusiva de este diario fue desmentida en días posteriores con rotundidad dispar por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el conseller de Interior, Joaquim Forn. ¿Pero por qué no hicieron caso? ¿Por qué desmintieron la información? El sindicato independiente de la policía ha cargado contra los mandos policiales o políticos de los Mossos que han permitido la descoordinación entre las fuerzas policiales evidenciada tras los atentados yihadistas en Barcelona y Cambrils. Han afirmado que la falta de coordinación supuso que la policía se enterara de los nombres de los detenidos por la propia prensa. Hemos salido a la calle a preguntar a los españoles si creen que la coordinación policial en España es buena después de los atentados acontecidos en Barcelona. Espero que sí, porque si no lo es, pues vamos fatal. Pero vamos, creo que siempre todo se puede mejorar. No lo sé, no te lo puedo decir. Sí. Parece que no es muy buena, pero yo no lo sé. Por lo que estoy oyendo ahora, parece que no es muy buena. En general, creo que sí. Tremenda, creo que sí. Están los resultados, es un país bastante seguro. Depende, ni sí ni no, más bien no. En España sí. Yo creo que de momento sí. Sí. Yo creo que sí. No me considero suficientemente informado como para definir si es buena o mala. En todo caso, para la seguridad de todos deberían coordinarse. Supongo que es mejorable seguro. Mejor que en otros países, sí. A lo largo de los días posteriores de los atentados, según se iba conociendo la información sobre el aviso de la inteligencia americana, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el conseller de Interior, Joaquim Forn, y el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, negaban una y otra vez que hubiesen recibido dicho aviso. Las policías tienen relaciones con otras policías y las agencias de inteligencia tienen relación con otras agencias de inteligencia. Yo estoy convencido que los servicios de inteligencia españoles están en contacto con los servicios de inteligencia de otros países. Lo que es evidente es que una policía como los Mossos d'Esquadra seguramente ya nos gustaría poder tener relación directa con la CIA, pero evidentemente esto no ha ocurrido. Y no se tiene información, es lo que les contestamos. Això li contesta. No me consta que exista esta información. Gran parte de la información que afecta... Gran parte de la información policial que afecta a Cataluña no pasa de Madrid hacia aquí, y eso es así. Això és així. Pero temas tan delicados no se pueden pasar por alto y el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ha emplazado a la Generalitat de Cataluña a ofrecer aclaraciones sobre por qué los Mossos d'Esquadra negaron en un primer momento haber recibido supuesto aviso. Bien, yo creo que cuando se generan dudas hay que dar explicaciones, pero yo no voy a entrar en lo que son aspectos puramente operativos, pero sí es lógico, si se genera una duda hay que explicar, por eso lo importante no es generar ninguna duda. Y precisamente Joaquim Forn ha repetido el mismo mensaje que ha lanzado en numerosas ocasiones durante los últimos meses. La Generalitat espera que los Mossos d'Esquadra tengan un papel clave en el referéndum. Ha dicho que este cuerpo garantizará que la gente pueda votar con libertad y seguridad. Farem que la gent pugui votar. Nosaltres tenim una policia que vol ser una policia normal, com totes les policies del món, i la funció de les policies no és decidir quan es pot votar i quan no es pot votar, sinó garantir que la gent pugui votar en plena llibertat i en plena seguretat. Y tras el repaso informativo a la descoordinación evidenciada por los Mossos d'Esquadra en la tragedia de Barcelona, veamos ahora cómo el progresismo hegemónico en la política nacional y europea y, por supuesto, en los medios de comunicación, vertebra las ceremonias del luto posterior a los atentados, pautas de obligado cumplimiento para no salirse de lo políticamente correcto y controlar la propagación de otro tipo de emociones perfectamente legítimas que los atentados provocan en las poblaciones de los que los padecen. Laura Fernández Cañas, ¿qué recomiendan hacer estos progresistas en caso de atentado islamista? Buenas noches. Buenas noches, María. Según este manual de actuación escrito por el periodista, escritor y experto en Islam Daniel Ari, si usted acaba de vivir ya sea de muy cerca o de muy lejos un ataque islamista, lo primero que debe de hacer es solidarizarse. Y qué mejor manera que cambiando su foto de perfil por uno de los muchos diseños de crespones negros que han inundado las redes sociales durante los últimos ataques terroristas. Una vez que su crespón haya recaudado los likes suficientes, siéntase usted libre de fiarse ciegamente de Facebook
fake news y manifestaciones de musulmanes falsas preparadas por la CNN. Una vez hecho esto, participe en las vigilias, encienda todas las velas que pueda en público y entone a todo pulmón Imagine. Sus amigos progresistas y los Beatles se lo agradecerán. Pero si con los crepones no ha logrado solidarizarse lo suficiente o no ha ganado los seguidores que esperaba, pruebe con imágenes de la ciudad afectada acompañada de mensajes como Je suis Paris, We are not afraid o Pray for Barcelona. Y no importa si usted no es creyente. Recuerde dejar claro que ni los terroristas son musulmanes, ni los musulmanes son terroristas. Y sobre todo que el Islam no tiene que ver nada con el Islam. Para reforzar este mensaje, déjese llevar y abrace a todos los musulmanes que pueda. Si son imanes, mucho mejor. Y no olvide tener un compañero progresista cerca para que le haga la foto. Una vez haya compartido esta imagen, participe en una manifestación multitudinaria, pero no en cualquiera, en una en la que las víctimas y el Islam no se mencionen, en la que se busquen otros culpables como puede ser el rey, Rajoy, el capitalismo o el calentamiento global. Después de esta etapa de luto, vuelva a manifestarse, esta vez para pedir que vengan más musulmanes en calidad de refugiados. Llegados a este punto, solo quedará esperar al siguiente atentado y repetir el proceso. La Diputación de Valladolid y la Unión Europea financian un estudio para valorar el impacto que tendría repoblar las zonas rurales con miles de refugiados sirios e inmigrantes subsaharianos. Antes de que acabe septiembre, España debe acoger a 8.230 de estas personas debido a su compromiso suscrito con la Unión Europea durante la crisis de los refugiados en 2015. Y en tono visiblemente irónico, el responsable económico de Ciudadanos, Luis Garicano, ha dicho a través de su cuenta de Twitter que esta es una buena noticia y que podría resolver dos difíciles problemas. Eduardo, ¿te parece esta una buena medida? No, en absoluto. Es un disparate. Vamos a ver, María, parece que la Diputación de Valladolid está dirigida por George Soros, el patrocinador universal de la desintegración de las identidades nacionales a través de la disolución de sus células primordiales, básicas y esenciales, las familias. Las políticas disolventes de Soros se están estrellando en la Europa del Este, pero están teniendo mucho éxito en la Europa occidental y especialmente en España, en donde en vez de implementar, financiar, promocionar y ayudar a la natalidad para que vengan españolitos al mundo, se desprestigia socialmente a las familias numerosas y se las ahoga económicamente, encareciendo el IVA de los productos básicos que la crianza de un niño requiere, mientras en simultáneo se rebaja el IVA de todos los productos cuya función es la de evitar la concepción y el nacimiento de nuevas generaciones de españoles. La Diputación de Valladolid, ciudad capital de Castilla y León, la comunidad con menor índice demográfico de España, está estudiando repoblar su territorio no fomentando la natalidad, no ofreciendo facilidades a los españoles para que se asienten en sus predios y allí funden sus familias y construyan su futuro. No. La Diputación de Valladolid quiere repoblar Castilla con musulmanes y subsaharianos, lo cual contraviene el espíritu fundacional de Castilla, atenta contra su historia y su tradición y es además un contrafuero demográfico que solo favorece el expansionismo intrínseco al Islam. La última gran repoblación musulmana de España se inició en el año 711 y nos costó 8 siglos echarlos. Conviene recordarlo porque si hasta en Castilla se ha olvidado, es que España y sus familias no tienen futuro. Inauguramos ya nuestra sección del Mundo en Guerra en esta temporada y lo hacemos, como no, con nuestro especialista en seguridad internacional y geopolítica, Bruno Navarro. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, María? Muy bien, vamos a empezar por la pregunta que nos hacemos todos. ¿Por qué ha ocurrido el atentado en Barcelona y en Cambrils? Pues yo creo que la respuesta que vamos a dar puede romper un poco los cánones de lo que se está diciendo. Ha ocurrido, han cometido el atentado esos desalmados sencillamente porque han podido. Y esa es la razón. Porque se habla mucho de si somos objetivo o no somos objetivo. Fijémonos en Finlandia, en Suecia, países que no son... no han estado nunca tomados por el Islam, que no están bombardeando en ningún lado, etcétera, etcétera. No son teóricamente objetivos, pero les atacan también. Entonces, ¿por qué atacan? ¿Por qué atacan en París? ¿Por qué en Madrid? ¿Atacan en Barcelona? ¿Por qué atacan? Atacan porque pueden, porque tienen comunidades muy grandes,
cuando llegan a un punto como es el de España ahora mismo, con un 4% de musulmanes, donde hay muchísimo radical, donde son sociedades, por ese volumen que tienen de inmigrantes endogámicos, no integrables, en donde se crea la radicalización. Y por ese mismo número se convierte en una imposibilidad de controlar por las fuerzas y cuerpos sobre el Estado. España estaba a salvo precisamente porque éramos un 2, un 3, un 4%, íbamos creciendo de proporción de Islam, mientras que en estos países atacados generalmente estamos hablando de un 6, un 8, un 9%. Esa es la razón. ¿Por qué atacan? Porque pueden. Da igual lo que hagamos, nos van a atacar. Y Bruno, ¿por qué Cataluña? ¿Por qué en esta región? ¿Por qué lo han elegido? Lo hemos dicho siempre en esta casa desde el principio. Es donde más detenciones de yihadistas se hacían. ¿Por qué se hacían el mayor número de detenciones? Porque había el mayor número de células yihadistas y de individuos yihadistas. ¿Y por qué? Sencillamente porque es el lugar, en Cataluña, lugar de España, donde hay mayor cantidad de musulmanes. Y dentro de lo que es la península, dejando aparte Ceuta y Melilla, además el mayor porcentaje. En Barcelona, solamente en Barcelona, hablamos de un 6% de población musulmana. Luego, con lo que he dicho antes de cuáles son las causas, es decir, por qué han podido, Cataluña es un lugar mucho más fácil que esto ocurra. No es el único en el que ha ocurrido, ni va a ocurrir. Es decir, seguirá ocurriendo y cada vez esto irá más, pero Cataluña es lógico que fuera el comienzo. ¿Por qué dices que es un sitio fácil que ocurra? ¿Por qué podemos decir que por qué se ha permitido? ¿Qué es lo que ha fallado? Bueno, primero una inmigración masiva en los años 80, primero en Ceuta y Melilla y en los años 90 después en la península, hasta llegar a los 2 millones, es decir, el 4% de población musulmana. Repito, con una intensidad tal, mucho volumen en poco tiempo, que es incapaz aquello de ser digerido por la nación. En Cataluña, además, se juntó con el hecho de una predilección por parte de los gobiernos nacionalistas de atraer ese tipo de inmigración en vez de a la hispanoparlante, de tal forma que llegaran gentes que no hablaban español, porque lo odian, y de tal forma que puedan ser rápidamente convertidos en ese buen catalán que luego les ha salido, como hemos visto, bastante rana. Y luego eso incluía un paternalismo tremendo por parte de las autoridades ante evidencias. Por ejemplo, el imán, que se sabía perfectamente que era un hombre mínimo expulsable, y sin embargo ese paternalismo de los separatistas hacia los radicales. Y luego, por último, la falta de coordinación y la utilización política de la policía catalana, ¿no? Y de los políticos. Lo habéis hablado antes, hablamos de la protección en las calles, se han negado desde diciembre a las recomendaciones de Interior para poner volardos y maceteros. Los avisos extranjeros, tenemos el aviso sobre el imán de Bélgica por parte de la policía belga, y también tenemos el aviso, no era realmente de la CIA, era del Centro Nacional de Contraterrorismo norteamericano, posiblemente la información sí viniera de la CIA, pero eso no lo podemos saber, y que fue comunicada a las Fuerzas de Cuerpos de Seguridad del Estado, y los Fuerzas de Cuerpos de Estado ese mismo día de mayo, del 25 de mayo, lo comunican a los mozos, y los mozos no le dan, a parecer, ninguna importancia, o por lo menos no toman ninguna medida, no cambian absolutamente la seguridad. Los TEDx en Alcanar, se negó la entrada a los TEDx a la Guardia Civil, a los desactivadores explosivos de la Guardia Civil, que habrían identificado perfectamente con su profesionalidad qué era lo que allí estaba ocurriendo, y rápidamente, estamos hablando de 18 horas antes del atentado en las Ramblas, habría habido medios ya no solamente para localizarles, a lo mejor no, pero sí para reforzar la seguridad y evitar que eso hubiera ocurrido, por lo menos con las consecuencias. Y la jueza, cuando la jueza se persona en Alcanar y dice esto huele a atentado yihadista, le dicen, señoría, no exagera. Y luego el herido de Alcanar también, hubo un herido que no interrogaron. Hasta después del atentado estuvo 18 horas sin ser interrogado. Es decir, una serie, esto podríamos contar muchas más, pero una serie de cosas que han ayudado precisamente a que haya ocurrido aquí, y todo lo que ha fallado para que eso ocurriera. Señor Navarro, ¿cuál diría usted que era el objetivo de estos yihadistas? Bueno, el objetivo desde luego no son las Ramblas, no es la ciudadanía en general, ni es la democracia. El objetivo era la Sagrada Familia, no hay que olvidarlo. No ha ocurrido, pero no ocurrir no significa que no fuera el objetivo. Atacar en las Ramblas fue un plan B cuando todo te ha fallado, porque algo había que hacer antes de ser detenido. Pero el objetivo era la Sagrada Familia, por lo tanto el objetivo era Occidente y el cristianismo, que son centro de referencia para ellos, lógicamente, el templo cristiano más importante y además muy turístico, y más en agosto, para nosotros. Con lo cual no hay que olvidarse que el objetivo era Occidente y el cristianismo, que están ambos imbricados, aunque bueno, mucha gente no quiere verlo. Antes de cambiar de tema, señor Navarro, voy a pedirle que hagamos un apunte muy rápido sobre Siria. ¿Qué es lo que ha ocurrido hoy? Bueno, en Siria hoy tenemos que congratularnos porque
Durante todo este verano el ejército sirio ha realizado grandes avances limpiando bolsas de yihadistas, especialmente del Estado Islámico. Ha acabado con muchísimos de ellos. Ha limpiado toda la frontera con el Líbano. Lo hemos visto después de los atentados de Barcelona, al ejército libanés ondeando una bandera española como mención de honor hacia nuestros y de recuerdo hacia nuestros muertos en el atentado. Pero del otro lado de la frontera del Líbano el ejército sirio estaba aplastando también yunque y martillo a esos yihadistas. Y hoy, que es lo importante, 3 años después de ser asediada la ciudad y guarnición de Deir ez-Zor con 90.000 civiles sirios allí, acaba de ser liberado por el ejército sirio. Hoy mismo, tenemos la noticia, hace unas horas se ha producido, con lo cual el Estado Islámico en Siria está de capa caída y no le faltará mucho para ser exterminado. Gracias por esa última hora. Pasamos ahora sí ya a la tensión que hay en Corea del Norte, que ha ocurrido este domingo, por ejemplo. Vamos a intentar reconstruirlo muy rápidamente. Sí, ¿qué ha ocurrido ahora? Es la 6ª prueba atómica, en todas estas décadas, 6ª prueba atómica de Corea del Norte. La duda, la discusión es si es una bomba H, es decir, de hidrógeno, que es más potente, o una simple bomba atómica. Bueno, lo importante es que se calculan unos 120 kilotones, y para hacernos una idea, las bombas de Hiroshima, la bomba de Hiroshima tenía 15 kilotones, la de Nagasaki 21 kilotones. Aquí hablamos de 120 kilotones. Puede matar, bien centrada en el centro de Seúl o de Tokio, a millones de personas con la tecnología que tienen ahora. ¿Y puede Corea del Norte lanzar bombas atómicas? Es decir, ¿esto es normal, es común? Porque otros países no lo hacen. Bueno, Corea del Norte es uno de los, aparte del el pequeño club selecto de los países que tienen bombas atómicas oficialmente, Francia, Gran Bretaña, Rusia, Estados Unidos, etcétera, India, Pakistán. Tenemos algunos que se sabe que las tienen, pero no es oficial, como es Israel, y tenemos otros que están desarrollándolas, como son Irán y Corea del Norte. ¿Por qué la pregunta es si puede lanzarlas. ¿Tienen las bombas? Lo hemos visto, esta es la 6ª prueba y es un arma buena. Y tiene los misiles donde colocar las bombas para lanzarlos. De hecho, lo hemos visto la semana pasada lanzando un misil, hace 10 días, lanzando un misil balístico intercontinental por encima de Japón. Con lo cual, ¿puede lanzarlas? Sí. La única pregunta es si ha llegado, cuál es el alcance que tienen esos misiles. Corea del Sur llega, Japón llega, Guam posiblemente y probablemente Estados Unidos. ¿Lo sabemos a ciencia cierta? No. ¿Nos podemos arriesgar a jugar con él? Quizás hoy todavía no lo tienen. No. Muy rápidamente, de sí o no, señor Navarro, ¿va entonces Corea del Norte a empezar una guerra? Probablemente no, porque sabe que si la empieza, es su moneda de cambio, si la empieza, se va a terminar mal, va a perder, seguro. Con la aniquilación del enemigo, de muchos de los enemigos, pero va a perder, y ellos no quieren perder el poder. ¿Qué ocurre? Que nosotros no podemos jugar la carta de no lo van a hacer, porque hay una condición de inestabilidad y de locura innata en el gobierno coreano que no nos permite jugar esa carta. Pues muchísimas gracias, señor Navarro, por habernos acompañado. Le vemos aquí el próximo martes y nosotros ya nos tenemos que ir. Les dejamos con Tiempos Modernos. Gracias por nada y a las 10, como siempre, el gato al agua. Gracias.